Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar nuestro diplomado de discipulado estudiando el primer libro, que es Mi identidad en Cristo. El jueves pasado estudiamos la introducción y la lección número 1. Y hoy, entonces, vamos a estudiar la lección número 2 y la lección número 3. La lección número 2 se llama Soy hijo de Dios y la lección número 3 se llama Soy perdonado. Quiero invitar a uno de los participantes que active su micrófono y que haga una oración para iniciar. Cualquiera puede hacerlo. De Dios. Sí, sí, ¿me escucha, pastor? Sí. Sí, perfecto. Ok, el pastor me puede orar para empezar, para dar inicio a la... Un poquito la otra. Ok. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te rogamos que seas asistiéndonos en esta administración, en este estudio para edificación de nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, y que tu Espíritu sea llenándonos y dirigiéndonos en toda la enseñanza que vamos a recibir, usando a nuestro pastor Isaac Eleazar. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Ok, gracias. Esta lección se llama Soy hijo de Dios. Voy a repetir lo que dije al inicio. Uno de los principios que hemos enseñado es que el discipulado se usa con la Biblia abierta y el libro cerrado. Por eso quizá usted no va a ver que yo voy a enseñar exactamente todas las frases o todas las líneas que están escritas en la lección del libro, porque la idea es que voy a enseñar que somos hijos de Dios, que cuando recibimos a Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Usted sabe que la mayoría de las personas, por ejemplo, aquí en Venezuela, si usted le pregunta a la gente, ¿usted es hijo de Dios? La respuesta que usted va a tener de todo el mundo es, de la mayoría de las personas, es sí. Sí, porque Él es el que nos hizo o Él es el único Dios, Él es el que nos creó. Entonces la gente tiene entendido que son hijos de Dios porque son creación de Dios, porque Dios los creó. Entonces, cuando tengamos este tipo de respuesta, no necesariamente tenemos que abordarlo de una manera o negativa, sino enseñar, usar esa misma respuesta que la gente da para enseñar lo que realmente es ser hijo de Dios. Porque una cosa es ser creado por Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. En el sentido de la creación, todos hemos sido creados por Dios porque no hay ningún otro creador. Y Dios es el que, como dice, de un solo nombre dio nombre a todos los linajes de la tierra, a toda la familia de la tierra. Y Él es el creador, el único creador, el único que ha dado vida a todos los seres vivientes. Entonces, pero cuando la Biblia habla de hijo de Dios, de ser hijo de Dios, habla de una relación personal con Dios o habla de que somos hijos de Dios, de que las personas, o sea, habla de hijo de Dios en el sentido de una relación personal con Dios. Y eso podemos enseñarlo con algunas ilustraciones o algunas figuras, como por ejemplo, en el sentido, uno, en el sentido de Adán. Las primeras personas que fueron creadas por Dios, que recibieron la vida directamente de Dios, podían ser llamados hijos de Dios, como el caso de Adán y Eva, que ellos recibieron la vida
en forma directa por Dios. Dios los creó directamente y entonces ellos fueron las únicas personas que recibieron la vida directamente de Dios. Y entonces hacer esa comparación con el caso de Cristo, porque Cristo, entonces, cuando Él vino al mundo, entonces Él también está en esa misma posición, en el sentido de que Él recibió la vida directamente de Dios, en el sentido humano o en el sentido en la carne, porque nosotros conocemos cuando lo que el testimonio de la Escritura, cuando dice que María, cuando el ángel se le apareció, entonces ella le dijo que el ángel le dijo que iba a dar a luz un hijo y se llamaría Jesús. Entonces ella dijo, ¿cómo será esto si no conozco varón o no me he unido con mi esposo? Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque recibió la vida en ese sentido directamente de Dios. Entonces, ser hijo de Dios en esa parte es recibir la vida directamente de Dios, como lo hizo Adán y Eva y en el caso de Jesús, ¿ok? Aunque en el caso de Jesús nosotros sabemos que ese es desde el punto de vista humano, pero ya en la parte teológica nosotros entendemos que Jesús no es creado, no es un ser creado, ¿verdad? Sino que Él es el Hijo eterno de Dios. Ok, pero ese es otro asunto. La otra cosa que nosotros podemos tener como figura para entender la parte de Hijo de Dios es la parte de el pueblo de Israel, que los hijos de Dios eran llamados, el pueblo de Israel eran llamados los hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver que los hijos de Dios se refería a el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Por eso Jesús cuando vino, él muchas veces, una vez cuando la sirofenicia o una mujer cananea le buscaba para sanar a su hija, él dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O en otras partes, por ejemplo, en Juan 1:12 cuando dice, mas a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se refiere que él vino a su pueblo, ¿verdad? Pero su pueblo entonces le rechazó. O él vino a salvar primeramente a, a su pueblo. Ahora, es muy importante que nosotros tracemos una línea desde la creación. Por ejemplo, Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces esa es la primera pareja humana. Y el propósito de Dios es crear al mundo o poblar la tierra, pero a través de Adán y Eva. Aunque Dios sigue siendo el creador, Él es el que nos da la vida, sin embargo, Él usó a Adán y Eva y como usa a los padres para poder transmitir esa vida de generación a generación. Pero Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces, desde el principio se hace una distinción entre ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Y se hace desde la primera, esa distinción viene desde la primera familia humana. No es un asunto de los evangélicos hoy, sino que es un asunto de que esa diferencia se ve desde la primera pareja humana. Porque Adán y Eva tuvieron muchos hijos, tuvieron hijos e hijas. Los, no se menciona el nombre de todos ellos, se menciona el nombre de Caín y Abel. Son los dos hijos más famosos de Adán y Eva, Caín y Abel. Entonces, nosotros sabemos que Abel era justo y Caín era malo.
Y tenemos la historia cuando Caín se levantó contra Abel y lo mató. Entonces ellos llevaron una ofrenda a Dios. Dios se agradó de la ofrenda de Abel y de su ofrenda, mas no se agradó de Caín y tampoco de su ofrenda, pero no se agradó de ellos y de él en ese sentido. Entonces Caín se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Es muy interesante que usted lea la conversación que Dios tuvo con Caín antes de él matar a Abel, porque eso es interesante, porque Dios cuando rechazó la ofrenda de Caín, cuando rechazó a Caín en su ofrenda, Dios habló a Caín y Dios le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Le dijo, si haces bien, serás recompensado, pero si haces mal, no. Si haces mal, el pecado está a la puerta, no dejes que el pecado te domine, no dejes que se enseñoree de ti. Pero ¿qué hizo él? Él no hizo caso a lo que Dios le dijo. Y él fue y mató a su hermano. Entonces, Dios le dijo, si tú haces el bien, serás recompensado, pero si haces el mal, no. Entonces, Caín, después que mató a Abel, aún después Dios se acercó a él, después que él mató a su hermano. Y él siguió con su misma actitud de rebeldía. Y cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Él le dijo, ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Eh? Entonces Caín, después que hizo eso, se apartó de la familia. Se apartó completamente de Dios. Se apartó de la familia. Y la descendencia de Caín fueron llamados los hijos de los hombres. En el caso de Abel, bueno, Abel se murió, pero Dios en sustitución de Abel le dio un hijo a Adán y a Eva que se llamó Set. Set tuvo un hijo que se llamó Enos y con Enos comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Entonces la descendencia de Set fueron llamados los hijos de Dios y la descendencia de Caín fueron llamados los hijos de los hombres. Entonces eso nos lo presenta el libro de Génesis. Por eso, cuando usted ve el libro de Génesis, que es el libro de los principios y que nos va enseñando la descendencia, entonces nos presenta la descendencia de Caín. Y ahí nosotros podemos ver las características de los hijos de Dios y las características de los hijos de los hombres. Yo siempre que doy esta clase, yo hago, ahorita que tengo la diapositiva en la computadora, no pude colocársela, pero siempre que hago esta clase, yo hago que las personas, y me gustaría que usted, si usted está ahí, usted pueda hacer si tiene un cuaderno a la mano, entonces usted haga en una página, haga dos columnas y haga hijos de Dios y hijos de los hombres. Y vamos a ver las características de los hijos de Dios y las características de los hijos de los hombres. Entonces, yo quiero que usted busque en la Biblia Génesis capítulo 4, versículo 19 al 24, y alguien que nos ayude a leerlo. Yo quiero que alguien del grupo entonces pueda leer Génesis 4, 19 al 23 o al 24. ¿Quién nos va a ayudar? Ok, dice así, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan, arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín.
artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Y aconteció, Ahí está bien, hasta ahí está bien, José. Ese es el 23, ¿verdad? correcto, el 23 donde dice, no es el 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será, el 24. Ok, está bien. Entonces, ahí nos presenta la descendencia de Caín y un descendiente de Caín llamado Lamec. Si usted se da cuenta, ellos siguieron la misma línea de Caín. ¿Cuáles son las características de los hijos de los hombres, de los que no son hijos de Dios? Ahí usted ve primero la inmoralidad sexual. Ahí dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ese es el primer registro en la Biblia que un hombre tomó para sí 2 mujeres. En la Biblia no hay un registro que Adán tuvo varias mujeres. Adán no tuvo a Eva y a la serpiente, ni a ninguna otra mujer. No hay un registro en la Biblia de que Eva haya tenido dos hombres, Adán y la serpiente. No hay un registro bíblico. El primer registro bíblico de un hombre con 2 mujeres es el registro de la familia de Caín, de la descendencia de Caín. Entonces, la característica de los hijos de Dios, de los que no son hijos de Dios, es la inmoralidad sexual, la poligamia, el adulterio, la fornicación y todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. De ahí entra el homosexualismo, el lesbianismo, la pornografía, el exhibicionismo y todo lo que usted tenga que ver, el incesto y todo lo que usted tenga que ver con la inmoralidad sexual entra ahí. La segunda característica es la violencia, la violencia y homicidio. Ahí dice, a un hombre mataré a un joven mataré por haberme herido y a otro por haberme golpeado. Eso es homicidio, eso es violencia y homicidio. Entonces, esa es una de las características de los que no son hijos de Dios. Usan la violencia para resolver sus asuntos y el homicidio. El otro es el odio y la venganza. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. Entonces, el odio, la venganza, el resentimiento, todo eso forma parte de las características de los hijos de los hombres, que no de los hijos de Dios. Usted recuerda el contraste cuando Pedro, uno de los discípulos, le preguntó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Dígame usted de dónde sacó Jesús ese 70 veces 7. De eso que dijo Lamec. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Entonces Jesús hizo el contraste, porque entonces el Hijo de Dios debe perdonar 70 veces 7, porque el odio y la venganza no es de Dios. ¿Ok? La otra característica es la altivez, la soberbia o altivez. Esa manera de expresarse, Lamec. Si Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Esa es una actitud de soberbia, de altivez, de rebeldía y altivez. Es esa actitud.
Y eso mismo es la línea de Caín, de los hijos de los hombres. Entonces, si usted puso la columna, hizo la columna característica de los hijos de los hombres, entonces pone inmoralidad sexual, violencia y homicidio, odio y venganza y rebeldía y altivez. Y usted verá que esas características son las características marcadas en los hijos de los hombres o en los que no son hijos de Dios desde desde el principio del mundo y hoy es igual y peor. Y muchos de nosotros que tuvimos una vida sin Cristo en algún tiempo, a lo mejor participamos o estuvimos involucrados en eso y podemos identificarnos y decir, ah, esa era mi vida, así era mi vida cuando yo no tenía a Cristo, cuando yo no era un hijo de Dios. ¿Y cuáles son las características de los hijos de Dios? Entonces vamos a buscar Génesis 4:26. ¿Quién lo tiene? Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ah, entonces Seth tuvo un hijo que se llamó Enos y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios? Invocar a Dios, invocar el nombre de Dios. ¿Qué es invocar el nombre de Dios? Buscar a Dios, orar, adorar a Dios. Eso no lo hacía la familia de Caín, pero eso lo hizo Enos, la descendencia de Seth. El otro texto es Génesis 5:24. ¿Quién me ayuda? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, ¿cuál es la otra característica de los hijos de Dios? Caminar con Dios. Ahí en ese tiempo de los patriarcas, de las primeras familias, se decía caminar con Dios. En el tiempo de los reyes, en el tiempo de David, se decía andar en el camino del Señor. En el tiempo de los discípulos no se decía ni caminar con Dios, ni andar en el camino del Señor, sino seguir a Cristo. Y esas tres cosas tienen el mismo significado. Entonces, caminar con Dios es seguir el camino del Señor, es seguir a Cristo, es seguir al Señor. Entonces, los hijos de Dios siguen a Cristo, siguen su palabra, siguen su mandamiento. O en otras palabras, los hijos de Dios son sus discípulos, porque caminar con Dios es un distintivo de un discípulo del Señor. ¿Ok? El otro texto es Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ok, ahí se repite una que es caminar con Dios. Se añade otra que es justos, una persona recta de corazón, ¿verdad? Y Maduro, que era una persona íntegra. Entonces, esas son las características de los hijos de Dios. Entonces ahí hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Si están escuchando bien, ¿verdad? Sí, Si están perfecto, escuchando. pastor. Perfecto, perfecto. Ok, está bien. Sí, Entonces, muy bien. vamos a seguir la línea, ¿verdad? La línea genealógica. En otra hoja aparte, entonces, ya usted en una hoja hizo las dos columnas. Hijo de Dios, hijo de los hombres, y puso las características. Entonces, en esa hoja por detrás o en otra hoja, haga
la línea genealógica de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa línea? Bueno, usted va a poner en la parte superior, en el centro, en la parte superior de la página, usted va a poner Dios, ¿verdad? Y va a ir poniendo una flechita hacia abajo, ¿verdad? Entonces usted pone Dios y en la flechita de abajo usted pone Adán. Adán. Sí. Usted pone Dios, Adán. Entonces, en Adán, usted no va a poner todavía una flechita hacia abajo, sino que usted va a poner una flechita hacia la derecha y una hacia la izquierda. Hacia la izquierda usted va a poner Caín y va a poner entre paréntesis, hijo de los hombres. Hombres. Y en la derecha, usted va a poner una flechita hacia la derecha, usted va a poner Abel, ¿verdad? Y no va a poner más nada, Hijo. sino que una flechita hacia la izquierda, Caín, una flechita hacia la derecha, Abel. Ahora, en el centro, sí, entonces usted va a poner una flechita hacia abajo. Después de Adán, le pone una flechita hacia abajo y usted va a poner C, ¿verdad? Y en C, usted va a poner, al lado de C, usted va a poner un paréntesis, usted va a poner hijos de Dios. Hijo de Dios. Ok. Entonces, ya tenemos la línea Dios, Adán, Set. ¿Ok? De Set, nosotros todo. sabemos que viene, de Set nosotros sabemos que viene Enos y todo eso. Pero vamos a poner una flechita y vamos a poner Noé. De Set, vamos a poner una flechita y vamos a poner Noé. ¿Qué vamos a pensar en Noé? Bueno, usted sabe que un día las dos familias se unieron. La descendencia de Caín y la descendencia de Set se unieron en el tiempo de Noé. Y eso lo relata Génesis capítulo 6. Entonces Génesis 6 dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hijos de los hombres eran hermosas, se unieron y se casaron. Algunos comentaristas, especialmente los testigos de Jehová y un grupo de evangélicos, entonces ellos dicen que los hijos de Dios eran los ángeles, que los ángeles viendo que las mujeres eran muy bonitas, entonces se rebelaron contra Dios, vinieron, se casaron con las mujeres, se unieron con las mujeres y de ahí salieron los gigantes, ¿verdad? Ese no es lo que nos enseña Génesis 6. Los hijos de Dios eran la descendencia de Set y los hijos de los hombres eran la descendencia de Caín. ¿Por qué no eran los ángeles? Bueno, porque los ángeles son seres asexuales. Así como Jesús cuando le preguntaron, mira, si un hombre es lícito dar divorcio, Moisés permitió el divorcio. O le dijeron, si un hombre se casa con la mujer y según la ley judía el hombre se muere sin hijo y se casó el hermano y él después se murió también y 7 hermanos se casaron con la mujer, ¿en el cielo cuál de los 7 va a ser el esposo de la mujer? Le preguntaron a Jesús. Y Jesús dijo, en el cielo serán como los ángeles de Dios, que ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Ok? Entonces, los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres. ¿Qué sucedió? La maldad se multiplicó, ¿verdad? Se multiplicó la maldad. Y ahí fue donde Dios se arrepintió de haber creado al hombre y Dios decidió destruir la humanidad. Pero no lo hizo porque un descendiente de Set no se había mezclado con los hijos de los hombres. Y ese descendiente de Set era Noé. Entonces Noé, como descendiente de Set, no se mezcló con los hijos de los hombres y Dios salvó la humanidad por medio de Noé, que construyó el arca y toda la demás historia que ustedes conocen. Entonces ahora quedó Noé con su familia. Noé tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Un día Noé se emborrachó y
Can lo vio desnudo y se burló de él. Y Noé lo maldijo. Pero Sem tomó a Jafet y entonces ellos tomaron, como decir, una sábana blanca, caminaron hacia atrás sin mirar la desnudez de su padre y cubrieron la desnudez de su padre, ¿verdad? Entonces, la línea de los hijos de Dios no siguió por medio de Can. La línea de los hijos de Dios siguió por medio de Sem. De hecho, si usted lee la maldición que Noé le dio a Can, le dijo que, bueno, tú vas a ser muy rico, pero el día que tú tengas todas las posesiones, yo te la voy a quitar y se la voy a dar a tu hermano Sem. Y eso fue lo que Dios hizo cuando quitó la tierra de Canaán y se la dio a la descendencia de Sem, que fue la descendencia de Abraham. Entonces usted en la línea que usted va a poner Dios, Adán, Set, Noé, y después de Noé usted va a poner una flechita y va a poner Sem, S-E-M. De la descendencia de Sem vino Abraham. Entonces usted pone otra flechita y usted pone Abraham. Ya Abraham, Dios reafirmó su promesa, le dijo, haré de ti una nación grande, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y le dijo, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y conocemos la historia de Abraham. Entonces, Abraham tuvo un hijo, tuvo varios hijos, pero el hijo de la promesa es Isaac. Entonces usted pone otra flechita después de Abraham y pone Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamó Jacob y otro se llamó Esaú. Esaú siguió el camino de los hijos de los hombres. Esaú, él tomó para sí mujeres. Ya tenía tres, ya había tenido, cuando Jacob lo engañó, ya tenía tres mujeres. Ya había tenido tres mujeres idólatras, paganas, algunas rameras. Y entonces él siguió el camino de los hijos de los hombres. Y Dios transformó el corazón de Jacob. Y si usted lee la historia, usted se da cuenta cuando Rebeca le dice a Isaac, me voy a morir, quiero morirme. Si Jacob llega a tomar hija de los, así mujeres como lo ha hecho Esaú, entonces me voy a morir también. Mándalo a la familia, a donde está la familia para que él no tome mujeres idólatras. Y entonces la línea de los hijos de Dios siguió por Jacob. Bueno, aquí se me dañó lo del teléfono, pero se oye bien la computadora. Sí, se escucha bien, pastor. Sí, pastor, se oye. No, no te va a escuchar bien. Sí, se escucha, pastor. Ah, sí se escucha. Sí, se oye, pastor.
Déjeme resolver unos problemas, ¿ok? Vamos a hacer un par. Ok. Bueno, estaba diciendo que déjeme que regrese en la mente. Estaba diciendo, Vamos por Jacob, el cambio que Dios hizo en él, que la hija de Isaac, la mujer de Isaac le dijo que lo llevara a donde su familia para buscar mujer. ok, bueno, estábamos en Dios. Yo creo, pastor, que usted estaba donde Esaú tenía 3 mujeres. Tranquilo. Vamos a hacer algo mientras yo resuelvo, ¿ok? Ustedes estén ahí tranquilos que yo voy a resolver lo del teléfono porque tengo un ruido aquí en la computadora. ¿Ustedes escuchan ese ruido? No. No. Ah, ok. Yo tengo un ruido en la computadora. Si ustedes no lo escuchan, yo puedo No, continuar. Ok. Entonces, no. estamos hablando de Dios, Adán, Seth, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob. Y de Jacob, entonces ustedes van a poner le pueden poner entre paréntesis Israel. Y ustedes van a poner una flechita y van a poner Judá. Y qué bueno que ustedes estudien la historia de Judá. Porque Judá eh, no era el mejor hijo de Jacob, pero fue un hombre que Dios transformó. Usted sabe que los hijos usted sabe que Judá, él tenía su esposa y él tenía 3 hijos. Entonces, uno de los hijos se casó con una mujer llamada Tamar, pero se murió sin tener hijos. El hermano de él se casó con Tamar y también se murió sin tener hijos. Entonces quedaba el muchachito, el pequeñito, Sela, y entonces Jacob despachó a la mujer, le dijo, te vas a quedar conmigo aquí esperando que el muchacho crezca hasta para casarte con él. Entonces, porque esas eran las leyes que ellos tenían, culturales. Entonces yo, no, regrésate allá, cuando el muchacho crezca, entonces venga a buscarlo para que se case con él. Pero realmente el propósito, el corazón de Judá no estaba en hacer eso. Pero entonces imagínense, se le murieron sus 2 hijos, quedó nada más su hijo Sela, su hijo creció, se le murió la esposa Judá. Y entonces él dijo, no, yo no voy a darle. Si le doy a mi hijo, entonces y se muere también, quedó sin descendencia. Entonces, y un día él se fue por allá y Tamar se disfrazó de prostituta. Y él se acostó con Tamar. Y entonces ella le dijo, ay, ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces le dejó el anillo, le dejó como empeño el anillo, el báculo y otras cosas allí. Y le dijo, porque no tenía el cabrito para darle, para pagarle su servicio. Entonces llegó y después, entonces mandó a uno de sus criados y le dijo, mira, anda allá y hay una mujer, dale el cabrito y tráeme las pertenencias. Y cuando el hombre llegó allá, entonces le preguntaron, mira, y la prostituta que siempre se sentaba por aquí, la gente le dijo, aquí nunca había ninguna prostituta. Y él no pudo recuperar sus cosas. Pero un día la gente se dio cuenta que Tamar quedó embarazada, que estaba embarazada, pero nadie sabía de quién era. Entonces le fueron con el chisme a Judá. Le dijo, mira, Tamar no esperó que tu hijo creciera, sino que se acostó con un hombre y quedó embarazada. Y Judá lo mandó a buscar. Y Judá le dijo, Judá dijo, esa mujer merece morir. Quémenla viva a ella
y al niño. Entonces, cuando iban a quemar la mujer dijo, ya va, ya va. Antes que me maten, yo quiero decir de quién es el hijo que voy a tener. Y sacó el anillo, el báculo y las cosas, las pertenencias de Judá. De una persona, de su corazón. Porque Judá, los hombres le dijeron, la matamos. Y él dijo, no, déjenla que viva. Y aquí la frase, dijo, ella es más fiel que yo. Ella es más fiel que yo. Y Judá cambió, su corazón cambió, su vida cambió. Y Judá entonces es contado en la genealogía de Jesús. Entonces, después de Jacob tienen a Judá. De la descendencia de Judá vino David. Y a David Dios le confirmó su pacto. Usted sabe que a Abraham él le decía, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, refiriéndose a Cristo. Se lo confirmó a Isaac, se lo confirmó a Jacob, a David se lo dijo de otra manera. A David le dijo, nunca faltará quien se siente en tu trono eternamente y para siempre. Y se estaba refiriendo al rey que vendría de la descendencia de David, que era Jesús. Entonces, usted va a poner una flechita Judá y va a poner una flechita David. Y luego va a poner otra flechita y va a poner José y María. Porque de la descendencia de David vino José y María. Y de José y María, según la carne, entonces vino Jesús. Entonces usted pone José y María y luego pone una flechita y pone Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios. Por eso usted ve que a Jesús, como le decía a la gente, Jesús, hijo de David, porque era de la descendencia de David. Porque la profecía decía, van a ser en Belén de Judá, porque Jesús era de la descendencia de Judá, era de la descendencia de David, el unigénito Hijo de Dios. Entonces usted va a poner Jesús. Entonces, esa línea genealógica desde Adán hasta Cristo. ¿Ok? Entonces estamos ahí, en Jesús. Ahora usted va a buscar Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Y alguno de ustedes me ayuda a leer. Repite la cita, por favor, pastor. Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Lo leo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ok. Entonces él vino a lo suyo. A lo suyo se refiere a dos cosas. Primeramente a salvar a su pueblo, ¿verdad? O a su misión como él venía. Pero también se refiere precisamente a su pueblo, que en ese momento eran los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Dice, los suyos no le recibieron. Ustedes crucificaron a Jesús y pidieron que se le diera un homicida. ¿Ok? Luego, entonces, dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, pero a todos los que le recibieron,
judíos, pero también gentiles, o sea, todos los demás, los samaritanos que los judíos rechazaban, los que recibieron allá en Antioquía de Siria, todos los que recibieron allá, de donde el apóstol Pablo fue, en Europa, todas las personas en todas partes del mundo, los que le recibieron, todos los que le recibieron, todos los que le recibieron en aquel tiempo, los que le reciben en cualquier lugar, en todas las generaciones. Entonces, los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando usted recibió a Cristo como su Señor, como su Salvador, cuando le entregó su vida al Señor, entonces usted recibió ese derecho de ser hijo de Dios. Y no solamente el derecho, ¿verdad? Sino que ahí dice, le dio potestad de ser hechos, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ser hecho no es un asunto solamente de declaración, porque ser hecho no es un asunto solamente de declaración, porque una cosa es ser adoptado y otra cosa es ser engendrado. Y usted sabe que en el ser adoptado, bueno, como decir, el padre no participa en el hecho, ¿verdad? Sino que recibe ya el hijo y hay un documento, un papel, y entonces hay una declaración legal o jurada. Pero cuando el hijo engendrado es diferente, porque hay la unión de un hombre y una mujer, o la unión de los dos elementos, del óvulo y del espermatozoide, en el sentido natural. Entonces, cuando dice, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, es que llegar a ser hijo de Dios no es solamente una declaración, sino que hay una acción de Dios para que lleguemos a ser hijos de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, no han nacido de la carne, de la sangre, ni de la voluntad de varón. Y ese es el hecho. El hecho es que cuando vinimos en nuestra vida natural, somos hechos hijos de Dios a través de la sangre, a través del deseo de la carne o a través de la voluntad de un varón que fue el papá que nos engendró. Pero cuando recibimos a Cristo, el hecho es diferente. Porque cuando recibimos a Cristo dice que somos nacidos de Dios o engendrados de Dios. Y para ser engendrado de Dios tiene que haber la acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo de Dios puso en usted una nueva naturaleza, una nueva vida, el germen de una nueva vida. Tuvo que tener la acción del Espíritu Santo en su vida para nacer de nuevo, para crearlo de nuevo, para que usted llegue a ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijo de Dios? Bueno, cuando recibimos a Cristo, hay una unión espiritual entre nosotros y Dios. Y el Espíritu del Señor nos da una nueva vida, nos crea de nuevo, pone una nueva naturaleza en nosotros. Entonces no es un asunto solamente de declaración, sino la acción del Espíritu Santo en nuestra vida nos hace hijos de Dios. Y por eso hay muchas partes en la Biblia que nos enseñan eso. Bueno, tenemos la parte de Nicodemo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nosotros podemos pensar de la misma manera en otro sentido. Si no nace de nuevo, no puedes ser hijo de Dios. Nicodemo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo meterse otra vez en el vientre de la madre y nacer? Y Jesús le dijo, está hablando del nacimiento físico. Yo estoy hablando del nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la espíritu es espíritu, ¿verdad? Entonces tienes que nacer del espíritu y Jesús le hizo algunas explicaciones allí.
¿verdad? Entonces, ¿cuándo somos hechos de Dios? Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, entonces nos hace nacer de nuevo, nos engendra. ¿Qué otras partes de la Biblia nos ayudan a entender eso? Efesios 2:10 es clave en eso. ¿Quién nos lee Efesios 2:10? Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales paró de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, entonces ahí nos dice, somos hechura suya. Y fíjese la expresión, dice, creado en Cristo Jesús. Cuando usted nació, cuando usted vino al mundo, usted no fue creado en Cristo Jesús. Cuando nosotros vinimos al mundo, fuimos creados en Adán, no en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo, fuimos creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ahí no habla de la creación natural, ahí habla de la nueva creación. Ahí habla que cuando usted recibió a Cristo, usted fue creado de nuevo. Fuimos creados en Cristo Jesús. Somos hechos hijos de Dios porque somos creados en Cristo Jesús. Por eso usted conoce lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿Cómo dice 2 Corintios 5:17? Algunos lo saben de memoria. Si no, búsquelo y lo lee. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ha sido creado de nuevo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, por eso, si usted lee Efesios capítulo 2, dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Les dio vida, los resucitó, los creó de nuevo, nacieron de nuevo. Todo eso significa que somos hijos de Dios, que somos hechos hijos de Dios. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que quiero que lo busquen, que es Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, creo que es el versículo 15. Sí. ¿Quién nos lee Gálatas 6:15? Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Ya lo leyeron? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir eso? Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas, en Cristo no vale ser judío o gentil. Si usted no ha sido creado de nuevo, sencillamente no es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, tiene que ser creado de nuevo. En Cristo lo que vale es ser una nueva creación. Entonces, si usted ha sido creado de nuevo, usted es un hijo de Dios. Si usted no ha sido creado de nuevo, usted puede ser de cualquier denominación. Usted puede tener cualquier título o oficio, pero sencillamente no es hijo de Dios. Somos hijos de Dios porque Él nos hizo sus hijos. Cuando nosotros creímos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Cristo, entonces nos declaró hijos, pero tuvimos la acción del Espíritu Santo que nos dio una nueva vida, que nos creó de nuevo, que nos hizo nacer de nuevo, que nos engendró y que nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces,
Al principio les dije, nosotros, las personas son hijas de Dios porque reciben una vida directa de Dios. Y nosotros podemos decir que somos hijos de Dios porque recibimos la vida nueva, directa del Espíritu Santo de Dios el día que nosotros rendimos nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida y a nosotros nos ha dado vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, nosotros tenemos, bueno, ya, entonces usted en la flechita que usted hizo, en la página que usted hizo, Dios, vamos a repetirla a ver si usted la aprende. Dios, Adán, Seth, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, José y María, Jesús, y tiene que poner una flechita más, una más, la última, ¿verdad? Esa última flechita. ¿Y quién va a poner en esa última flechita? Entonces, ahora ahí tiene que ir su nombre, ¿verdad? Porque después de Jesús viene usted. Porque entonces ahora usted es hijo de Dios y usted es parte de esa línea genealógica de los hijos de Dios. Tiene que mirar las características de los hijos de Dios y la característica de los hijos de los otros. Y hay ejemplos. Hay dos ejemplos importantes que quiero resaltar. Uno, el de Moisés. Moisés dice que él, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés rehusó ser llamado hijo de Egipto, hijo del mundo. Él fue criado legalmente por la hija de Faraón. Él tenía el derecho de llegar a ser uno de los faraones. Él tenía el derecho de todas las riquezas de Egipto. Él tenía derecho de todas las posiciones, de todos los privilegios. Y dice que él prefirió el vituperio de Cristo que las riquezas temporales de Egipto, que él prefirió ser maltratado con su pueblo que los deleites temporales del pecado. Y ese es un gran ejemplo de ser hijo de Dios, diferente a ser hijo del mundo, de tener los ojos y el corazón en el mundo y no en Dios. Y el ejemplo perfecto que es el de Cristo, que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de este mundo, no somos hijos de diablo, ¿verdad? Jesús, a los judíos que estaban en contra de él, ellos, Jesús le dijo lo que ustedes conocen en Juan capítulo 8. Jesús dijo a los discípulos, si permanecieren en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libre. Y los judíos que estaban escuchando y los principales sacerdotes y los fariseos le dijeron, nosotros, ¿cómo vas a decir tú que vamos a ser libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dijo, todo el que hace pecado es un esclavo del pecado. Y ellos le dijeron, nosotros tenemos un solo padre, que es Abraham. Y él le dijo, ustedes no creen a mis palabras. Abraham era un hombre de obediencia y ustedes no obedecen, sino que están buscando un plan para matarme. Entonces ustedes no se parecen en nada a Abraham. Entonces nosotros tenemos un solo padre que es Dios. Y ya los hombres estaban bravos, la gente. Y él los miró a ver más detenidamente, a ver si le encontraba algún parecido a Dios. Y le dijo, ustedes no se parecen a Dios, porque yo de Dios he venido.
y ustedes no me reciben, ni creen en mis palabras. Si ustedes vinieran de Dios, si ustedes fueran hijos de Dios, me amaran y creerían en mis palabras. Entonces ustedes no son hijos de Dios, no se parecen en nada a Dios. Pero no los dejó ahí en el aire, sino que los miró otra vez detenidamente y le dijo, bueno, no los voy a dejar así en el aire. Le voy a decir a quién se parece. Los miró y le dijo, ustedes se parecen al diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque él es homicida desde el principio y ustedes quieren matarme. Porque él es mentiroso desde el principio y ustedes tienen testigos falsos para acusarme. Entonces ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Ve? Entonces, este, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que, cuando uno dice mi identidad en Cristo, es que nuestro parecido debe ser al Señor. Nuestra vida debe estar alineada con el Señor. Y tenemos que, en un día, el Señor te puede decir suyo y mío, este es mi hijo amado, en quien mi alma se agrada. No que diga, ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Ok? Sino que tengamos el reconocimiento como hijos de Dios. Y por eso nosotros debemos vivir como hijos de Dios en medio de este mundo. Porque lea como dice el último versículo para terminar esta clase. Yo quiero que usted busque Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, versículo 15. ¿Quién lo lee? Filipenses 2:15. Para, voy a leer, pastor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ok, entonces nosotros debemos vivir como hijos de Dios y no como una generación maligna y perversa. ¿Ok? Entonces, somos hijos de Dios por la obra, por la gracia y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ok, tenemos preguntas. ¿Quién tiene preguntas o algo que le gustaría complementar? También podría hacerlo. Es su tiempo de participación. No me vayan a hacer minutos de silencio porque nadie se ha muerto. Sí. Ya va, ¿aló? ¿Me oye? Sí, la oye. ¿Sí? Sí, sí, la oye. Ok, Ajá. ¿Me oye, aló? Sí. Ajá. sí, Pastor, es la hermana oímos. Leita. Ya yo vi, ¿cómo está? Ya yo vi, ya yo me gradué en este diplomado, ¿verdad? Pero me queda una inquietud ahorita viendo, yo estoy aquí con mis hermanos que están haciendo el discipulado por primera vez. Pero entonces hay algo, ¿no? Cuando usted dice, al discipulado se va con la Biblia, el libro no, pero tiene que haber una relación, o sea, usted lo hizo, usted empezó por otro, pero terminó y hizo como pero cuando dice así, puede tender a confundir, porque si no, ¿para qué yo le doy al discípulo el libro? ¿Para qué le compramos el libro? ¿Para qué no le da el libro si después no lo vamos a tratar en la clase? Tenemos que hacer referencia y respetar lo que está allí. Muy bueno todo lo que usted dijo, me parece excelente. Había cosas que yo no había escuchado, pero tiene que haber una relación y una relación palpable y como acotada, ¿no? Que cuando se termine se tiene que por lo menos revisar alguna parte del libro porque si no la gente se puede perder. Bueno, en realidad yo no pude oír mucho.
Pero ustedes sí me oyen. Sí, sí, lo escuchamos. Ah, Sí, lo oímos. Y la oímos hermana también hizo la alguna pregunta. pregunta. Sí. Ella decía, buenas noches, ella decía La que hermana hizo por alguna qué no usaba pregunta. como referencia. Sí, ella dice que por qué no hacía una referencia entre el libro y la clase. Eh, ella preguntaba que debía haber hacer referencia hacia el libro, porque usted decía al principio que cerraran el libro y abrieran la Biblia. A mi parecer, que ya estudié ese primer libro porque el pastor nos había explicado, habíamos empezado. Para mí, creo que tiene la misma referencia. Lo que pasa es que usted lo explica claramente de otra manera, directamente de la Biblia. Y el libro cita específicamente todo. Ok, sí, está bien. Bueno, la ventaja que ustedes tienen es que yo escribí el libro. Entonces, este, a veces puedo, el verlo, hay muchas cosas que yo quiero explicar, y a lo mejor no están en el libro, pero que usted tenga la explicación. Y hay cosas que no dije, pero están en el libro. Claro, la desventaja de repente para usted, para enseñarlo, usted dice, bueno, yo no lo escribí, yo tengo que aprenderme las cosas. ¿Ve? Pero es bueno aprender. A lo mejor al principio no va a poder hacer lo que lo va a hacer sin el libro, ¿no? Pero lo ideal es que lo haga y que poco a poco, a la medida que usted vaya enseñando, usted enseñe que somos hijos de Dios. Pero si usted lo hace, o sea, si la gente lo hace así, línea por línea, entonces de repente va a durar 2 horas enseñando una lección. Y si usted va a usar todos los versículos que hay en el libro, en la lección, entonces usted va a leer como 25 o 30 versículos en una clase, y eso no es lo ideal. Lo ideal es que usted tome los versículos principales, 3, 5 versículos, que usted pueda enseñar que esta parte de que somos hijos de Dios y cada lección en particular. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra participación? Bueno, como te decía, estábamos comiendo la galleta. Entonces pero, Yo me conformo con 3. Buenas noches, pastor. Le habla Luis Millán. Usted dijo que íbamos a ver 2 clases, el tema 2 y el tema 3. ¿Puede confirmar qué pasó con el tema 3? ¿O estaba indicado el tema que acaba de dar? Bueno, todavía tengo 20, ¿qué? Tengo 26 minutos para enseñar el tema 3. ¿Ok? Yo no creo que ustedes se van ahí antes de los 26 minutos. Bueno, el tema 3 que tenemos es, soy perdonado. Soy perdonado. Y es una lección muy importante. Es una lección muy importante. Y es bueno que nosotros en esta lección, nosotros entendemos que nuestro perdón está en Cristo Jesús. O sea, que Él, el Señor, por su muerte, por su sacrificio, nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Entonces, en ese sentido, es importante nosotros conocer lo que significa la frase. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nosotros sabemos
que en relación al pecado o al sacrificio por el pecado, nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, entonces el Señor envió muchas plagas como castigo al faraón para que dejara ir libre a su pueblo. Porque el Señor le dijo a Moisés, a través de Moisés le dijo a faraón, deja ir a mi pueblo, Moisés y Aarón. Y el faraón endureció su corazón y Dios le envió las plagas que nosotros conocemos. Y la última plaga, entonces fue la muerte de los primogénitos. Y Dios mandó al pueblo de Israel, a los que vivían en Egipto, entonces que sacrificaran un cordero, cada padre de familia, y entonces pintaran los dinteles de las puertas, de las ventanas con la sangre, y cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, entonces donde había la señal de la sangre, ahí no iba a haber muerte. Y eso sucedió. Entonces murió desde la familia del rey hasta toda la familia de Egipto, murió el primogénito, hasta de los animales. Pero en las casas donde había la señal de la sangre, ahí no hubo muerte. Y eso fue lo que Dios hizo, primero para que el faraón dejara libre a su pueblo. Y segundo, para enseñar al pueblo la salvación que vendría por medio de Cristo. Porque ahí les ordenó celebrar la Pascua cada año. Y cada año entonces ellos celebraban la salvación que le dio a través de Egipto, y la salvación lo hizo, y la salvación que ellos tuvieron de la muerte por medio del sacrificio del cordero o de la sangre del cordero. Luego, cuando ellos celebran la Pascua, entonces ellos continúan, cada padre de familia, sacrificando un cordero. Y cuando sacrificaban el cordero, imponían las manos sobre el cordero y confesaban los pecados de la familia, del padre, los hijos, de todos. Entonces, la imposición de manos simbolizaba que los pecados que se confesaban se transferían al cordero. Entonces, cuando terminaba, el cordero quedaba cargado de pecado. ¿Y a quién mataban? ¿Al hombre de toda la familia o al cordero? Mataban al cordero. Y con la sangre entonces rociaban los dinteles de las puertas de la ventana, y la familia quedaba limpia por un año. El año siguiente tenían que hacer lo mismo, y todos los años tenían que hacer lo mismo. Entonces, cuando vino Cristo, entonces, como dice Isaías capítulo 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y él, como ese cordero sin mancha, sin contaminación, fue sacrificado por nuestros pecados, murió en la cruz por nuestros pecados, y con su sangre, entonces somos limpios de nuestros pecados. Eso, la liberación que tuvieron en Egipto, la celebración que hacían en la fiesta de la Pascua, fue lo que ayudó a la gente a entender el sacrificio de Cristo, y lo que nos ayuda a entender a nosotros. Entonces, no hay salvación, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y la sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Entonces, tenemos el perdón, es por medio del sacrificio de Cristo. Por eso, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces somos perdonados. De arrepentimiento de David, usted va a ver cómo dice el Salmo 32, el versículo 1 y el 2.
Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ok. Entonces, eso habla de la dicha del perdón. Bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Yo quiero enseñarle dos cosas acerca del perdón. A lo mejor más, pero voy a enfocarme en dos cosas. Una, cuando usted ve la escena de Jesús y la mujer adúltera, la mujer que fue sorprendida en adulterio que nos presenta el Evangelio de Juan. Esa mujer fue llevada ante Jesús porque fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces, los hombres la acusaron y la presentaron delante de Jesús. Ustedes saben que Jesús dice en la Biblia que estaba ahí escribiendo en tierra, que no les puso mucho cuidado, ¿verdad? Pero como ellos insistieron, entonces Jesús le dijo, bueno, ustedes son los acusadores, ¿verdad? Entonces, el que de ustedes esté sin pecado tiene derecho a condenar, ¿verdad? Lance la primera piedra. Hagan tenía pecado. Perdonen que aquí el internet se va y llega, pero aquí están, ¿verdad? Entonces, quiero que haga la diferencia entre acusación y condenación. Los acusadores no tenían el poder de condenar por causa de su pecado. Jesús sí tenía el poder de condenar, ¿verdad? Porque él es el juez de toda la tierra. Y él que tenía el poder de condenar, entonces él le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, ¿verdad? Pero le dijo, vete y no peques más. Jesús no justificó el pecado de ella. Jesús no dijo, no, mujer, anda tranquila, que esos son unos exagerados, ¿verdad? Yo no les creo nada a lo que ellos dijeron. No, no, no. Cuando le dijo, no, tranquila, mujer, que eso, un error lo comete cualquiera. No, no. Él le dijo, vete y no peques más. Porque el perdón es una nueva oportunidad que Dios nos da, pero no para hacer lo mismo, no para repetir lo mismo. Es una nueva oportunidad que Dios nos da para el arrepentimiento significa dar media vuelta y caminar en sentido contrario. Entonces, pero pensemos en acusación y condenación. ¿Cuál es el título o el calificativo que la Biblia da al diablo? ¿Acusador o condenador? Acusador. Es acusador. Acusador. ¿En qué parte de la Biblia usted ve el diablo como condenador? En ninguna. El diablo es el acusador, pero el diablo no tiene el poder, la facultad para condenar a nadie.
Porque el infierno es el lugar de condenación, no es el lugar de condenación donde el diablo va a ser el rey que va a condenar a la gente. No, el infierno es el lugar de condenación donde el diablo pagará, donde el diablo será no el rey, donde el diablo será la víctima, donde el diablo será el primero de los que van a recibir la condenación. Porque la Biblia dice que el infierno es el lugar de condenación para el diablo y sus ángeles y para todos los que siguieron su camino. Pero el diablo no es el que tiene la autoridad para condenar. El único que tiene la autoridad para condenar es Cristo, es Dios. Y fíjese lo que usted lee en Romanos 8, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, el diablo puede acusarlo, pero Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, el que también resucitó y el que además intercede por nosotros. Y si usted lee el libro de Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y alguien puede leer Juan 5:24. ¿Cómo dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Fíjense que ahí están las dos lecciones. Usted pasó a la muerte a la vida, hijo de Dios. Usted es perdonado, no vendrá a condenación. Ahí está, ahí, en ese versículo está la lección 2, la lección 3 y la lección 4. Ha pasado de muerte a vida, es hijo de Dios. No vendrá a condenación, es perdonado y tendrá vida eterna en la próxima lección que vamos a ver. Imagínense en un versículo 3 lecciones. Ok, pero seguimos adelante. Esto no está escrito ahí en el libro. Entonces, quiero que vea la diferencia entre acusación y condenación. ¿Por qué? Porque a veces es difícil diferenciar la voz de Dios y la voz del diablo. Y a veces, por ejemplo, yo conocí una mujer cristiana que ella cometió adulterio siendo cristiana, ¿verdad? Y ella se arrepintió de su pecado y sufrió muchas consecuencias por su pecado. Bueno, Dios tuvo misericordia que no perdió la familia. Pero esa mujer, ella no vivió bien después de ese tiempo, porque ella decía que todos los días Dios la acusaba y Dios le recordaba todo lo que ella había hecho. Y yo no creo que será Dios, porque Dios nos redarguye de pecado. Dios nos hace ver nuestros pecados. Dios nos confronta con nuestros pecados, porque así lo hizo él con David y lo hizo enviando a Natán, ¿verdad? Y David y Dios confrontó a David con su pecado. Pero Dios no es el acusador. Dios nos redarguye, nos lleva al arrepentimiento. Bueno, lo primero que usted tiene que hacer, si lo siente, arrepiéntase, pídele perdón a Dios y crea en el perdón de Dios, ¿verdad? Cuando venga la primera acusación, ¿no? Si después viene la segunda y la tercera, entonces usted dice, no, ya el Señor me perdona, ¿verdad? No se vaya a poner a hablar con el diablo, ¿no? Pero usted diga, ya el Señor me perdona, ¿ok? Y usted se arrepintió. No viva como muchos cristianos acusados por el diablo pensando que Dios los está acusando. No, Señor. En el perdón nosotros no vivimos acusados. Dios nos justificó, Dios nos perdonó, Dios nos llevó al arrepentimiento y nos dio su perdón.
Entonces, no vamos a vivir así en ese sentido. La segunda cosa que quiero enseñarle acerca del perdón es que hay dos registros. Hay el registro de Dios y el registro de nosotros, ¿verdad? O sea, cuando usted peca, el pecado queda registrado en dos libros, en el de Dios y en el suyo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos perdona, Dios borra el pecado de su registro, ¿verdad? Cuando Dios nos perdona, Dios borra el pecado de su registro, pero queda una parte. Y la parte es que el pecado se ha borrado de nuestro registro, ¿verdad? Y por eso fue que Dios proveyó la manera para que el pecado sea borrado de nuestro Registro. El pecado es borrado. Ok. Cuando nosotros nos arrepentimos, el pecado es borrado de nuestro registro. Por eso, es importante que entendamos lo de los dos registros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cometemos el error de que hay personas, por ejemplo, cuando usted recibió a Cristo, usted fue perdonado de todos sus pecados. Eso quiere decir que el pecado fue borrado del registro de Dios. Pero desde ese momento que usted fue perdonado, entonces usted tiene que empezar a confesarle sus pecados a Dios. Usted tiene que empezar a ponerse a cuenta con Dios. Ah, si usted toma el versículo que dice, no os acordéis de cosas pasadas, porque yo traigo cosas nuevas y aplica ese para esto, eso no es lo mejor. Más bien usted debe aplicar el versículo que dice 1 de Juan 1:9, que dice ¿cómo? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? O hay otro versículo que me llevaron el celular, pero hay otro versículo que es muy interesante que dice, creo que yo quiero que lo lean, porque ese es Isaías, ya le voy a decir cuál. Es, yo quiero que usted busque este versículo. Yo quiero que usted busque Isaías capítulo 1:18. Y alguien me lee Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Nosotros comenzamos una relación con Dios. Vamos a hacerla fundamental en la sinceridad, en la transparencia. Vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a poner todas las cosas sobre la mesa, a cuenta con Dios, ¿verdad?
que tenemos la promesa de que Él nos va a limpiar. Entonces, fíjese, cuando usted lee Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice o limpiarnos de toda maldad, sino y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted recibe a Cristo, el pecado es borrado del registro de Dios. Usted recibió el perdón. Cuando usted se arrepiente de su pecado, cuando usted confiesa su pecado a Dios, el pecado es limpiado. Es borrado del segundo registro de usted. Y el pecado es limpiado. Usted es limpiado de su pecado. Entonces el pecado es borrado del segundo registro. No en el sentido de olvidar, sino en el sentido de que ya eso va a ser, eso no va a afectar más nunca nuestra vida. Yo quiero que usted busque Isaías 1:25 y pueda leerlo. ¿Cómo dice? Dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Mire lo que dice el Señor. Limpiaré hasta lo más puro todas tus escorias y quitaré toda tu impureza. Ese es borrar el pecado del registro de nosotros. Y usted sabe que las escorias, ese es como cuando el soldador hace un tubo que se partió, lo solta y el que no sabe soldar llega y deja un poco de cáscara ahí, un poco de concha ahí. O sea que después usted lo parte y eso no soldó nada. Pero el que sabe soldar, él quita todas las escorias y deja eso como si nunca se hubiera partido. Y Dios quita todas nuestras escorias. Dios no solamente nos libra de hacer lo malo, Dios nos libra de soñar lo malo, de desear lo malo, de hacer lo malo. Dios, usted sabe cómo hay gente que corta la grama o el monte así chapuceado, como dice la gente. Dios no quiere hacer eso. La obra que Dios quiere hacer es una obra de raíz, es quitar el pecado de raíz, ¿verdad? Es limpiarnos, es, es limpiar hasta lo más puro nuestras escorias. Que nosotros ya no solamente dejemos de hacer el mal, dejemos de practicarlo, que nosotros dejemos de desearlo, dejemos de pensarlo, dejemos de soñarlo, ¿verdad? Y eso es la limpieza hasta lo más puro que Dios quiere hacer en nosotros. Es quitar el pecado de nuestro registro. Mire, antes de yo ir a Barquisimeto, en el año 93, yo tenía un grupo de discipulado. Y en el grupo de discipulado había una mujer que un día ella dijo, pastor, mire, yo recibí a Cristo y yo estoy muy contenta en la iglesia. Pero ella dijo, pastor, pero yo no tengo paz. Porque era una mujer muy elegante. Pero ella dijo, yo maté a 2 niños. Porque ella cuando no tenía a Cristo, ella tuvo 2 hijos. Pero cuando ella salía embarazada, el esposo la golpeaba, la castigaba, se iba a los fines de semana con otras mujeres, la maltrataba. Entonces ella, en 2 ocasiones, para no sufrir esos desprecios, desplantes y maltrato de su esposo, ella se practicó 2 abortos.
No fueron abortos intencionales. Perdón, no fueron abortos accidentales, fueron intencionales. Entonces ella estaba cargando con esa culpa. Ella recibió a Cristo, pero ella no tenía paz, porque el pecado necesitaba ser borrado de su registro. Y para ser borrado de su registro, ella necesitaba confesar su pecado. Ella necesitaba hacerlo. Bueno, yo no estoy hablando aquí de que usted tiene que pararse en el púlpito a confesar su pecado, pues no estoy hablando de ese tipo de cosas. Pero sí necesitaba afrontar, enfrentar su realidad, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos ser confrontados con nuestra realidad. Entonces ella tuvo que decir al Señor, Señor, perdóname. Yo maté 2 hijos, yo soy culpable de homicidio, de asesinato, pero yo maté 2 hijos porque yo hice esto, ¿verdad? Y ella lo hizo. ¿Y sabe qué? Dios borró el pecado de su registro. Y ella es una mujer digna, una mujer que creció espiritualmente en el Señor. Ella y sus 2 hijos y sus nietos, ellos sirven al Señor. ¿Ve? Entonces, el pecado necesita ser borrado de nuestro registro. Entonces, no tenemos que tener miedo de nosotros ponernos a cuenta con Dios, de nosotros confesar nuestros pecados a Dios, sea lo que sea que nosotros hayamos hecho en nuestra vida. Nosotros poder con toda sinceridad. Yo quiero tener una relación con Dios basada en la como la blanca lana. Entonces, nosotros necesitamos hacer eso para que el pecado sea borrado de nuestro registro, para que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados. Miren, nosotros hicimos un campamento de jóvenes y nosotros hablamos de un tema que se llama pureza o opresión. Y en ese campamento nosotros siempre invitamos a pastores. Y yo le dije a mi esposa y a mis hijos que organizaban el campamento, mire, no vamos a invitar a ningún pastor, yo quiero hablar con los jóvenes, ¿verdad? Así, claro, con la Biblia, pero con toda claridad. Y ese día nosotros hablamos a los jóvenes si ellos habían tenido experiencias sexuales, hasta con animales, ¿verdad? Y que nosotros, si han tenido cualquier tipo de experiencia de abuso, lo que sea, que ellos se pusieran a cuenta con Dios, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no nos hemos arrepentido, cuando no confesamos nuestros pecados, todas esas cosas siguen y siguen afectando nuestra vida. Entonces, nosotros después de la conferencia nos fuimos al comedor y estábamos comiendo y a mí no me dejaron terminar de comer. Me dijeron, pastor, por favor, vaya al cuarto. Mire, estaba un joven que había ido al campamento. Tenía media hora así engrifado, así como usted sabe, con los pelos así, con la piel de gallina. El muchacho privado, así estaba el muchacho en la cama, llorando y privado. Bueno, ¿por qué? Bueno, él se vio reflejado en todo eso, porque era un muchacho que había nacido en un hogar, o sea, en una familia que lo llevaban temprano a la iglesia, pero de joven él se apartó de Dios y entonces él vivía con mujer, era un promiscuo, vivía en fornicación, vivía con una mujer, después con otra y después con otra. ¿Qué pasó con ese joven? Bueno, él llegó y él reconoció, soy un fornicario. No fue que lo hizo ahí delante de todos los jóvenes, pero él tuvo su confrontación. Y entonces él dijo, bueno, soy un fornicario, he sido un fornicario. Él le pidió perdón a Dios, él se arrepintió. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué hizo Dios? Borró el pecado de su registro. Creció bien en la iglesia, se casó con una buena muchacha de la iglesia, tuvieron sus hijos y hoy él con sus hijos le sirven a Dios.
Pero ¿qué sucede? Que si nosotros no ayudamos a la gente en esa situación, ¿qué va a pasar? Muchos de esos muchachos entonces llegan a la iglesia y en la iglesia se acuestan con muchachas y todo eso y siguen la misma línea de pecado que tienen que seguir. Entonces, no es así. El Señor nos perdonó. El máximo nivel, el óptimo nivel del perdón debe ser mirarnos a nosotros como Dios nos ve a nosotros. ¿Sabe lo que dice Miqueas 7:19? Miqueas 7:19 dice así. Yo se lo voy a recitar porque no nos da mucho tiempo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestros pecados. Echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, cuando Dios lo ve a usted y me ve a mí, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve como persona justa, limpia, porque Él borró el pecado de su registro. Pero yo también quiero que el pecado sea borrado de mi registro, porque yo quiero verme a mí como Dios me ve. Y esa es la máxima expresión del perdón en nuestra vida. Un ejemplo diferente, los hermanos de José. José los perdonó. ¿Cuándo los perdonó a José? José vivió todo el tiempo con el rencor con ellos mientras estuvo en Egipto. No, José los perdonó. Los perdonó antes que ellos regresaran a Egipto, antes de verlos de nuevo. Les confirmó ese perdón cuando los vio, ¿verdad? Y le dijo, ustedes no hicieron mal contra mí, ustedes intentaron hacer mal contra mí, pero fue Dios que me trajo a este lugar para salvar la vida de muchos. ¿Y qué hizo José con ellos? Los perdonó, les dio la mejor tierra, les dio todas las riquezas de Egipto. Pero ¿sabe cuál fue la mala experiencia que vivió José cuando se murió su papá? Cuando se murió Jacob, los hermanos se reunieron y ellos hicieron un plan. Ellos dijeron, a lo mejor José, como no se vengó de nosotros, porque nuestro papá estaba vivo y no quería aumentar el dolor de nuestro papá. Pero ahora que nuestro papá murió, a lo mejor él se va a vengar de nosotros. Entonces vamos a decirle que mi papá antes de morirse los pidió que nos perdonara y que no se vengara de nosotros. Y ellos fueron y le dijeron, José, mira, nuestro papá antes de morirse nos dijo que habláramos contigo, que nos perdonara, que no nos hiciera nada malo. ¿Y sabe qué hizo José al escucharlo? Llorar. Porque José diría, ¿cómo van a pensar ellos? ¿Cómo no han ellos aceptado el perdón que yo les he dado? Y ahí fue donde les dijo, ¿soy yo acaso Dios para vengarme de ustedes? Todo lo que ustedes hicieron contra mí, Dios los encaminó a bien. Pero quiero decirle, muchos cristianos viven así. Viven todavía pensando no han creído en el perdón de Dios. Entonces necesitamos creer en el perdón de Dios, en que Dios nos ha perdonado y vivir como personas que Dios nos ha perdonado. ¿Ok? Mire, hermano, tengo malas noticias. Se me va a acabar la